Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos, hermanos, en esta noche? Gloria a Dios. Mire, hermanos, eh, nuestro hermano Carlos Amaro me llamó que si me podía hacer cargo de la primera predicación del año. Y mire, siempre cuando me invitan a predicar, bueno, que se me da el honor, ¿verdad?, de predicar. Siempre digo, Señor, toma, tú te dignas, Señor, o quieres usarme, Señor. Gracias, Señor. Siempre es un honor, hermanos, predicar la palabra del Señor. Y un honor, ¿por qué? Porque es a su pueblo, a su iglesia escogida que son ustedes, hermanos. Y así, mire, hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 60 al 69. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo desde el 60 al 69. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así vamos a orar, hermanos. Poderoso Señor, gracias te damos por tu palabra, poderoso Señor, porque tú nos hablas a través de ella, tú nos das guianza. Señor, poderoso Señor, tú nos iluminas, poderoso Señor, en el camino que debemos de seguir, poderoso Señor. En esta noche me pongo en tus manos, Señor, cuerpo, alma y espíritu, y te pido, Señor, que deposites de tu palabra, esa palabra que tú quieras declarar a tu pueblo, poderoso Señor. Reconozco, Señor, mis limitaciones, Señor, reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, que es tu palabra la que va a ser declarada en esta noche, poderoso Señor. Y te pido que me guíes, Señor, aquello que tú quieres declarar a tu pueblo. En tus manos, mi Jesús. Amén y amén. Y así, hermanos, puede tomar asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, hermanos, hemos leído estos versículos donde el Señor Jesús, anteriormente de estos versículos, de estas palabras, había estado declarando a sus seguidores, a sus discípulos, palabras que les habían sido, que habían escuchado ellos, que eran duras a sus oídos, que eran difíciles de entender. ¿Por qué? Porque había dicho acerca de que que tenían que comer su carne y tenían que beber su sangre, aunque realmente le estaba diciendo de forma espiritual, pero ellos lo estaban entendiendo de forma literal. Además, les había dicho que muchos de ellos lo habían seguido porque en la alimentación de los 5,000 muchos se habían saciado del pan y del alimento, y que por eso lo habían seguido. Mire, y estas palabras les resultaron duras a las personas, a los seguidores y así también a los discípulos. Tal es así que él mismo les preguntó a los 12 apóstoles que si también ellos se querían regresar, que si también ellos querían irse. Mire, a lo que Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Hermanos, y creo que estas palabras también nosotros a veces nos tenemos que decir en nosotros mismos: ¿a quién iremos? En este tiempo más, hermanos, ¿a quién iremos? A veces me pongo a pensar y digo,
y me pongo a pensar también en mi familia y digo, Señor, ¿qué sería de nosotros en estos tiempos si no te conociéramos? ¿Qué sería de nosotros con todo esto que está aconteciendo a nuestro alrededor si no tuviéramos a Jesús en nuestro corazón? ¿Se ha hecho esta pregunta, hermanos? Ciertamente, yo creo estaríamos como mucha gente, con mucho pánico, con mucho miedo, viendo cómo tal vez familiares, amigos se están yendo, ¿verdad? O que este virus está atacando. Pero mire, ¿sabe qué? Usted y yo hemos creído en el Señor. Sabemos que en Él hay esperanza. Amén, hermanos. En el libro de Hebreos dice que la esperanza es como el ancla, como un ancla. Y dice además que esta ancla está anclada hacia adentro, hacia donde estaba el velo, en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, que Dios mismo nos está sosteniendo como un ancla. ¿Qué es un ancla? El ancla es la que le sirve a los barcos, ¿verdad? Para que cuando llegan y llegan al puerto puedan poner esa ancla, o si no están en el puerto donde no se pueden amarrar a ninguna base, depositan esta ancla y esta ancla llega a lo profundo de la mar y es con lo que se agarra el barco, y así el barco no se va a la deriva, sino se mantiene estable, así como usted y yo, hermanos, en estos tiempos. La esperanza en nuestro Señor es la que nos mantiene estables. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que no entremos en desesperación, para que no entremos en pánico. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tiempos que nos han tocado vivir, hermanos. Tiempos diferentes, tiempos de cambios. Estos tiempos que van a pasar los años, y si el Señor aún no regresa, y si tarda algunos años, hermanos, estos años, este año que pasó el 2020 y entrando 2021 van a quedar para la historia, así como quedaron hace 100 años, el 1918 y el 1919, con la pandemia, la última pandemia que fue la influenza. Mire, hermanos, pero ¿sabe qué? También va a quedar a la historia. ¿Por qué? Porque la iglesia, aún en medio de todas estas circunstancias, se mantuvo firme, se mantuvo de pie, se mantuvo creyendo en el Señor. Amén. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo eso. Pero mire, estaba mirando y yo me ponía a reflexionar, ¿por qué Pedro le diría esto al Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Cuando el Señor Jesús les hizo el llamado a sus 12 apóstoles, cuando vino a Pedro, Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Recuerda eso, hermanos. Pedro le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que tenían ellos o lo que tenía él en la mente era el sermón que decían los escribas, los fariseos y los saduceos, que era difícil de seguir, era difícil, muchas reglas, muchos ritos, muchas cosas muy difíciles de seguir. Tal es así que el mismo Señor Jesús en ciertas ocasiones les dijo, se refirió a ellos y les decía, bueno, ustedes ni entran y ni dejan entrar. ¿Se imaginan? Eso era lo que tenía en la mente Pedro. Y seguramente también las palabras que están en Ezequiel capítulo 18 que dice, el alma que pecare, esa alma morirá. Esas palabras, y me imagino que eso era lo que tenía en su pensar Pedro. Por eso se refiere al Señor Jesús. Señor, solamente tú tienes palabras de vida. Solamente el Señor tiene palabras de vida, hermanos. Solamente el Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos diferentes, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Pero mire, quisiera leerles qué es lo que es el significado de vida.
La vida, el significado en el diccionario, significa fuerza o actividad interna sustancial mediante la cual obra el ser que la posee. Brillo de vigor o de energía que se transmite. Y mire, si ponemos palabra de vida, diría palabra de fuerza o actividad interna sustancial mediante la cual obra el ser que la posee. ¿Y quién la posee? Esa palabra de vida, hermanos, usted y yo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Señor. La palabra dice que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Así es que cuando usted escucha la palabra, cuando yo la escucho, hermanos, se hace bien tenue, la podemos escuchar. Amén. Y se hace viva. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos vivifica. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, hasta allá, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Mire, le voy a decir qué son los tuétanos. Yo sé que casi todos ustedes saben, pero los tuétanos son la masa que se encuentra adentro de los huesos. Cuando va uno a la carnicería, ¿verdad? Y le dan uno un pedacito de hueso, y usted mira lo que está dentro del hueso, esos son los tuétanos. Y mire, la palabra del Señor dice que su palabra llega hasta allá, que hasta allá penetra, que hasta allá. Por eso se hace bien viva y eficaz en aquel que la cree, en aquel que la escucha. Amén. La palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El escritor de este salmo le estaba diciendo en pocas palabras: dame vida, dale vida a mi alma. ¿Quién sabe qué estaría aconteciendo en su vida del escritor? Pero mire, le estaba diciendo al Señor: vivifícame, vivifica mi alma, dame vida. Y mire, hermanos, yo sé que tal vez en cierto tiempo de su vida, tal vez a usted le ha pasado esto, que tal vez tenemos ese deseo de hablar con el Señor y decirle estas palabras: Señor, vivifícame, Señor, dame vida, Señor, siento que perezco, dame vida, levántame. Gloria a Dios. La palabra del Señor también dice que cumple el propósito con el cual Él la envía, esa palabra de vida. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Mire, el Señor hablando. ¿Cuántas veces no, hermanos, que nos hemos sentido de esa manera, que nos hemos sentido tal vez acongojados, tal vez sin fuerzas internas? Y mire, tal vez alguien, sin ni siquiera saber las circunstancias ni nada, viene y nos dice una palabra conforme a la palabra del Señor, o nos motiva conforme a la palabra del Señor. Y verdad que es como cuando uno tiene sed, hermanos, cuando está uno sediento y que le traen una botellita de agua bien fría o un vaso de agua bien fría el agua. Mire, hermanos, eso da vida, como que Dios mismo le está hablando ahí a través de esa persona. Cristo te ama. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Gloria a Dios. Así es el Señor. Mateo capítulo 8, versículo 8 dice así: respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire la fe de este hombre. Él sabía que nada más que el Señor declarara, que dijera la palabra, y lo que él dijera, lo que él le había pedido iba a ser hecho.
sabía que la palabra del Señor Jesús tenía poder, hermanos, y en ese mismo Señor Jesús, hermanos, que Él vino y le pidió, en ese mismo Señor Jesús usted y yo estamos creyendo. Amén. Ese mismo Señor Jesús de allá, de la iglesia naciente, ahora es el mismo de la iglesia de este tiempo. Amén. Gloria a Dios. También debemos de compartir esa palabra de vida, de fe y de esperanza. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dice su palabra, dar de gracia lo que habéis recibido por gracia. Amén. En este tiempo más que nunca, hermanos, tenemos que compartir la palabra. Tal vez no podemos salir a predicar o eso, pero hermanos, con las personas, hermanos, que nos encontremos o que se abran a nosotros, las que vemos que están en necesidad, que son muchas, hermanos. Una palabra, tal vez una palabra. Hermanos, esas personas están esperando esa palabra con ansiedad. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, muchas personas, hermanos, en este tiempo están como aquel barco a la deriva. No saben a dónde van, no saben en qué va a parar todo esto, no saben para cuándo. Mire, yo no sé si usted se ponga a ver las noticias o no, hermanos. Yo la verdad nada más veo las suficientes, porque mire, si se pasa uno viendo nada más noticias y noticias, hermanos, le aseguro que va a acabar deprimido al fin del día. Mire, hermanos, ¿por qué? ¿Qué nos dicen las noticias, hermanos? Muchas malas noticias, muchas malas noticias. Pero mire, la palabra del Señor dice que Él tiene todo bajo control. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Gloria a Dios. Mire, la palabra, panal de miel son los dichos suaves. El panal de miel, hermanos, dulce. ¿Cuántos han comido miel de panal, hermanos? Yo recuerdo cuando estaba allá en México, cuando íbamos a cuidar las chivas, hermanos, y que mirábamos un panal que habían hecho las abejas. Y mirábamos el panal y no nos daban miedo las abejas. Y íbamos y lo tumbábamos y qué bueno sabía esa miel. Bien buena. Mire, y la palabra del Señor dice que así son como la miel los dichos, hermanos, de la boca de aquellos que declaran la palabra. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Medicina para el alma. Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice de esta manera: manantial de vida es la boca del justo. ¿Y quiénes son los justos, hermanos? Aquellos que han creído en el Señor. ¿Y quién ha creído en el Señor? Usted y yo, hermanos. Usted ha creído en el Señor. Mire, así dice la palabra del Señor: manantial de vida es la boca del justo. Gloria a Dios. En la Nueva Versión Internacional, Filipenses capítulo 2, versículo 16, dice de esta manera: manteniendo el alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Mire, esto decía Pablo, le decía a la iglesia de Filipenses. Pero mire, en este día el Señor esto nos dice a nosotros: manteniendo en alto, o mantengamos en alto la palabra de vida, la palabra del Señor, declarando aquel que la necesita, hermanos, aquel que necesita una palabra de vida, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Amén. Gloria a Dios. Y ya casi voy a terminar, hermanos. Gloria a Dios. En estos tiempos, hermanos, que nos han tocado vivir, tiempos diferentes, tiempos, como decía, que van a pasar a la historia, y que también va a pasar a la historia por lo que hagamos o tal vez lo que dejemos de hacer.
hace, hace casi alrededor de un mes fui a hacer un trabajo en una de las casas que hago y también le hago trabajos al vecino. Son hermanos, ellos son americanos. Y una pareja ya, bueno, el señor ya, bueno, los dos ya grandes. Y me dice su vecino, dice, ¿ya miraste a Layo? Porque así se llama. Le digo, sí, ya lo miré y le dije hi de lejos. Dice, es que a lo mejor no sabes, dice, pero su esposa, dice, se fue con el Señor. Se fue con el Señor, dice. Dice, esto fue muy rápido. Ella padecía de cáncer. Y hermanos, ella era una sierva del Señor, hermanos. Y yo cuando veo americanos que son así, digo, wow. Ellos son como nosotros, como de nuestro bando, pentecostales, que creen en los milagros, que oran y todo ello. Y mire, así era ella, hermanos. Y ella dejó algo especial en mi corazón. ¿Por qué? Porque siempre decía, nos vamos a juntar con las hermanas, dice, y vamos a orar por estas necesidades y todo eso. Y siempre. Y aún había hecho hace como 2 meses y medio, había ido con ellos y les había hecho un trabajo. Y ella andaba ahí y todo. Y decía, me siento un poquito mareada, dice, porque me están haciendo las quimioterapias y todo eso. Dice, pero estoy bien. Y hermanos, usted la miraba a ella y todo, y la miraba con un ánimo de servir al Señor, con unas fuerzas de hacer la obra del Señor. Y yo decía en mí mismo, Señor, permite que así sea con nosotros, que así sea conmigo, que aún que esté uno padeciendo y todo, que Señor, sigamos sirviéndote con esa pasión, con ese gozo, con esa alegría. Mire, hermanos, y esto es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque su palabra es vida. Amén. Aún sean las circunstancias que tal vez estemos viviendo, como esta hermana que les digo, pero hermanos, la palabra es la palabra del Señor. La palabra es una palabra de vida. Gloria a Dios. Y así le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a orar, hermanos. Poderoso Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú nos hablas a través de ella, a tiempo y afuera de tiempo, porque sabes de lo que tenemos necesidad. Gracias, Señor, porque tú nos la has dado, porque tú nos hablas, poderoso Señor. Tú nos hablas, Señor, nos vivificas a través de ella. Nos das nuevo ánimo, nos das fe, nos das esperanza a través de ella, Señor Todopoderoso. Te damos gracias, poderoso Señor, porque aún en medio de todos estos tiempos, Señor, sabemos que tú tienes todo bajo control. Gracias, Señor. Gracias también por habernos permitido conocerte, porque este día, Señor, hasta este día podemos decir Ebenezer, porque hasta este día tu mano poderosa ha estado con nosotros, nos ha sostenido, mi Jesús. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que tu presencia siga con nosotros, que tu presencia siga con tu iglesia manantial de agua viva, poderoso Señor. Ayúdanos a seguir adelante, poderoso Señor. Aclara nuestro caminar, aclara nuestro camino, Señor. Danos luz, poderoso Señor, a nuestro caminar, a nuestro andar. Gracias, Señor. En tus manos, Señor, nos depositamos. En tus manos deposito a cada uno de mis hermanos, cada una de las familias, poderoso Señor. Y te pedimos, Señor, que a lo largo de este año, Señor, si tú nos los das, tú nos permites, poderoso Señor, podamos seguir sirviéndote con esa fe, con esa alegría, con ese gozo, poderoso Señor, declarando tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le doy el tiempo al pastor.